La crema de limas y limones es la elección perfecta para llevar tus creaciones reposteras a un nivel superior. Este delicioso producto, especialmente formulado para tener una consistencia extra firme, es ideal para rellenar, cubrir y decorar tartas con el toque cítrico de la lima y el frescor del limón. Esta crema agrega un sabor refrescante y exquisito a tus postres. Su firmeza la convierte en la opción ideal para rellenar y decorar postres individuales como pastelitos y cupcakes, permitiendo crear detalles decorativos con gran precisión. La combinación de limas y limones proporciona un equilibrio perfecto, convirtiéndola en un relleno deliciosamente versátil que se adapta tanto a los pasteles tradicionales como a las creaciones más modernas. Con la crema de limas y limones extra firme podrás sorprender a tus invitados con un sabor fresco y vibrante, además de agregar un toque elegante y profesional a tus creaciones reposteras. Experimenta con esta crema y descubre la versatilidad que aporta a tus postres. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de cítricos. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. De esta manera podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Primer paso, corta 3 limas y 3 o 4 limones. Luego exprime la fruta. Necesitarás 500 ml de zumo en total. También puedes omitir las limas y utilizar solo limones. Quedará deliciosa en ambos casos. A continuación, incorpora 60 gramos de maicena con un poco de jugo de limón y mezcla muy bien. Prepara una cazuela y agrega 4 huevos medianos enteros. Añade media taza de azúcar, lo que equivale a 100 gramos, y revuelve un poco. También te digo que puedes añadir más cantidad de azúcar o sustituirla por azúcar moreno o edulcorante. Incorpora la mezcla con maicena y le añades todo el zumo de limas y limones a la cazuela con los huevos y remueves muy bien. Lleva la cazuela al fuego y opcional le añades una cucharadita de esencia de vainilla o esencia de limón. Sin dejar de remover, hierve la crema por 3 minutos o hasta que espese muy bien. La maicena actúa como agente espesante mientras que los huevos aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienes la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina común y que los huevos se pueden omitir. Pasa la crema a un bol apto para calor, la tapas con un plástico y dejas que enfríe por completo. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. A continuación, procede a añadir la crema de cítricos previamente enfriada y endurecida. Sin embargo, antes de incorporarla, bátela en un recipiente aparte para darle un poco de cremosidad. Una vez que la crema esté fría y haya adquirido una consistencia cremosa, continúa con el siguiente paso de la receta. Agrega 500 ml de nata muy fría y bátela durante aproximadamente 1 minuto o hasta que logres obtener picos suaves. Personalmente suelo utilizar la crema vegetal Ambiente Puratos. Es importante tener en cuenta que este tipo de crema puede tener diferentes nombres dependiendo de la región y del país, como por ejemplo nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero generalmente se refieren a la misma preparación de crema láctea batida. Una vez que la nata esté firme, comienza a incorporar gradualmente la crema de cítricos y sigue batiendo hasta obtener una mezcla firme, suave y espesa. Opcional, se le puede añadir unas gotitas de colorante amarillo.
Finalmente, bate todos los ingredientes juntos durante 1 o 2 minutos para asegurarte de que estén bien integrados y tu crema estará lista para usar. Con esta crema extra firme puedes decorar utilizando boquillas en forma de estrellas, boquillas grandes o boquillas lisas. Voy a seleccionar 4 boquillas para mostrarte lo bien y bonito que se puede decorar con esta crema. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien en la nevera por 6 días. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirve para elaborar un rico helado con galletas. Esta crema no sirve para cubrir tartas con fondant. Sin embargo, si en lugar de agregar la nata, le agregas mantequilla sin sal a punto de pomada y acremada, te aseguro que sí es adecuada para forrar tartas con fondant. Esta cantidad es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. O si lo prefieres, puedes utilizarla para hacer una tarta helada de 18 centímetros de diámetro y 5 centímetros de altura. Utilizo las boquillas en forma de estrellas, la 1M de Wilton y las boquillas grandes número 1E, número 336 y número 353. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está súper firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Hoy aprenderemos a preparar la clásica crema diplomática en una versión enriquecida con frambuesas. Esta deliciosa combinación de crema pastelera, frambuesas y crema para batir da como resultado una crema ligera famosa por su versatilidad, sabor delicado y consistencia perfecta. Esta preparación es ideal para rellenar y decorar tartas, profiteroles, eclairs y capas de pasteles. También es una excelente opción para añadir un toque elegante a cupcakes y otras creaciones reposteras. Te mostraré cómo decorar utilizando una boquilla en copas transparentes. Esta te permitirá apreciar cómo esta crema mantiene su forma perfecta incluso al aplicar grandes cantidades. Además podrás observar su textura firme y versátil, ideal para lograr decoraciones impecables en pasteles y otras preparaciones. Descubre los secretos de esta crema clásica con un toque de frambuesas y dale un giro especial a tus creaciones. Con un delicado toque de frambuesas y el inconfundible sabor de las yemas, esta crema es una auténtica delicia por sí sola y eleva cualquier postre al siguiente nivel. Esta es la elección ideal para tus postres. Si buscas una crema que combine firmeza, sabor y versatilidad, esta receta será tu mejor aliada. Su consistencia impecable y durabilidad la convierten en un básico imprescindible tanto para repostería profesional como casera. Me encantaría saber desde qué país me estás viendo mientras comienzo a preparar esta deliciosa receta. Comienzo la receta preparando la mermelada de frambuesas. Coloco 500 gramos de frambuesas congeladas en una cazuela y añado un tercio de taza de agua. Tapo la cazuela y dejo que la mezcla hierva a fuego medio durante 2 o 3 minutos, permitiendo que las frambuesas se deshagan y liberen su jugo.
Retiro la cazuela del fuego y trituro las frambuesas hasta obtener un puré espeso. Este paso es opcional, tanto el triturar las frambuesas como el siguiente, que consiste en pasar el puré por un colador como lo haré yo. Te menciono esto porque, dependiendo del uso que le des a tu crema, puedes optar por dejar las semillas o incluso los trocitos de frambuesas en el puré. En mi caso voy a colarlo para mostrarte un acabado más fino en la crema, ideal para decorar con manga pastelera sin el riesgo de que las semillas se atasquen, lo que podría afectar una decoración perfecta. Voy a colar el puré directamente en la misma cazuela donde prepararé y herviré la crema. Quienes siguen mis recetas seguramente reconocerán la cazuelita que siempre utilizo para elaborar mis rellenos. Añade 6 yemas de huevo y una taza de azúcar blanca, lo que es equivalente a 200 gramos de azúcar. Mezcla ligeramente para integrar. Luego incorpora 4 cucharadas soperas de harina equivalente a media taza y vuelve a mezclar hasta obtener una masa homogénea. Mientras remueves, añade poco a poco 500 ml de leche entera, fría o caliente, asegurándote de integrarla completamente antes de añadir más. Una vez que hayas incorporado toda la leche, lleva la cazuela de nuevo a la estufa. Cocina a fuego medio, removiendo constantemente hasta que la crema hierva y espese por completo. La crema debe tener una textura espesa, lisa, brillante y sin grumos. Una vez lista, pásala a otro recipiente y cúbrela con film transparente en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. Déjala enfriar a temperatura ambiente y posteriormente refrigérala hasta el momento de usarla. Esta crema pastelera estará lista para utilizar en tu receta de crema diplomática o en cualquier postre que desees rellenar o decorar. Saca la crema pastelera de la nevera y bátela ligeramente para que adquiera una textura más suave y cremosa, asegurándote de eliminar cualquier grumo. Verás que queda perfectamente homogénea después de este paso. Te muestro dos tipos de nata o crema para batir, una de origen vegetal y la otra de origen animal. En esta receta usaré nata vegetal, crema para batir ambiente de Puratos 500 ml, pero puedes elegir la que prefieras o la marca que sueles usar. Vierte la nata en un bol y bátela a velocidad media alta hasta alcanzar picos firmes y estables. Utilizo un temporizador para mostrarte en tiempo real cuánto tiempo necesitas para batir la nata y combinarla con la crema pastelera. Así podrás calcular el tiempo exacto que te llevará a lograr la textura perfecta y juntar ambas cremas. Incorpora la crema pastelera a la nata montada en varias tandas. Bate a velocidad media alta después de cada adición hasta integrar por completo. Repite este proceso con el resto de la crema pastelera hasta obtener una mezcla homogénea, suave y con volumen. El resultado será una crema diplomática ligera, estable y perfecta para decorar o rellenar cualquier postre. Su textura es firme y manejable, ideal para una gran variedad de usos en repostería. En mis demostraciones siempre uso la boquilla grande número 353, la boquilla 1M de Wilton y la boquilla grande 1E, para que puedas apreciar cómo estas herramientas realzan la presentación final de tus decoraciones.
Esta crema es deliciosa y versátil, ideal para rellenar pasteles de plancha, tartas de varias capas o para crear postres individuales en vasos, combinándola con galletas y frutas frescas. La crema diplomática de frambuesas es increíblemente versátil en repostería. Puedes usarla como relleno para tartas y pasteles, aportando un sabor fresco y frutal que combina perfecto con bizcochos de vainilla, chocolate o almendra. También es ideal para decorar con manga pastelera gracias a su textura firme y ahierada, perfecta para cupcakes, tartas y postres individuales. Es excelente para montar postres en vasos, alternando capas de crema con galletas, bizcochos o frutas frescas. Además, funciona como un relleno sofisticado para profiteroles, eclairs o mil hojas y como un acompañamiento gourmet para frutas frescas. También puedes integrarla en mousses o semifríos, logrando postres más complejos y visualmente atractivos. Puedes sustituir las frambuesas por otras frutas como fresas, arándanos, mango, maracuyá o melocotones, adaptando el sabor según tus preferencias. El procedimiento es el mismo: prepara un puré con la fruta elegida y combina con la nata montada para personalizar tu crema diplomática. Sorprende con esta exquisita crema diplomática de frambuesas y añade un toque único a todas tus creaciones. Conquista a todos con su sabor irresistible y su textura inigualable. Hoy preparamos una deliciosa crema de chocolate. Esta receta es económica y versátil, ideal para rellenar pasteles de plancha, tartas, decorar cupcakes y elaborar una gran variedad de dulces individuales. Es una receta muy fácil de seguir. Es la mejor crema de chocolate con 4 ingredientes para pasteles y rellenos. Esta crema no lleva nata, es sin maicena, sin harina, sin gelatina y sin mantequilla. Es una crema perfecta. En una cazuela o sartén coloca 500 gramos de leche condensada y 100 gramos de cacao puro. Remueve y mezcla bien hasta que el cacao esté completamente integrado. Luego añade 500 ml de leche en varias tandas, mezclando nuevamente. Lleva la cazuela al fuego y cocina la crema hasta que espese. Cuando comience a hervir, déjala cocinar durante unos 5 minutos a fuego medio.
Agrega 250 gramos de chocolate negro a la mezcla y remueve con cuidado hasta que el chocolate se derrita por completo. Transfiere la crema a otro recipiente y cúbrelo con plástico. Deja enfriar completamente a temperatura ambiente y luego a la nevera. Una vez fría, puedes utilizar la crema tal cual para rellenar postres, pasteles y decorar con manga pastelera. La textura de esta crema es perfecta y su sabor es exquisito. Si es la primera vez que preparas esta crema, no podrás dejar de hacerlo. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. La duración óptima de esta crema es de 8 a 10 días en el frigorífico. Además, tienes la opción de congelarla por un periodo de hasta 2 meses. En el caso de utilizarla como relleno de chocolate o en dulces, su frescura se mantiene entre 5 a 8 días. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Utilizo las boquillas 1M de Wilton y la boquilla grande número 1E para lograr un resultado óptimo. Espero que te animes a elaborar esta crema, es deliciosa, económica y muy sencilla de preparar. A menudo te encuentras con plátanos en el frutero que al estar muy maduros tus hijos ya no quieren comer. Esto es algo habitual en mi casa también, y como no me gusta tirar la comida, siempre busco una forma de reutilizar los plátanos maduros. Aquí te comparto una receta fantástica, asequible y fácil de hacer. Es una crema deliciosa, ideal para rellenar tartas, pasteles de plancha, decorar cupcakes, postres individuales y pastelitos sin azúcar, sin mantequilla, sin huevos. Los plátanos maduros son una excelente fuente de potasio, crucial para mantener el equilibrio de líquidos y una función muscular óptima. Su alto contenido de fibra facilita la digestión y previene el estreñimiento. Los melocotones están cargados de vitamina A y C, esenciales para mantener una piel saludable
y un sistema inmunológico robusto. La fibra que contienen mejora la digestión y contribuye a regular el azúcar en la sangre. Son bajos en calorías y ricos en antioxidantes, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Aunque hervir frutas puede reducir algunos nutrientes sensibles al calor, muchas otras propiedades nutricionales permanecen intactas. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. Primer paso, limpia y corta 4 plátanos maduros chafándolos con un tenedor y resérvalos para ahora. Escurre una lata de melocotones en almíbar y corta la fruta en taquitos pequeños. Prepara una cazuela, añade los plátanos chafados y los trocitos de melocotón. También puedes añadir el jugo de la lata de melocotón, unos 30 ml. Remueve de vez en cuando y deja que hierva durante 2 minutos. Utilizo 450 gramos de plátanos, es decir, 4 plátanos pelados y cortados. Añade unos 300 gramos de melocotones, lo que equivale a una lata grande o 2 latas pequeñas. También puedes usar melocotones, duraznos frescos o congelados, según tu preferencia y disponibilidad. Deja que hierva por unos 30 segundos más y apaga el fuego. Con el puré de plátanos y melocotones caliente, tritúralo con un Turmix o un procesador de alimentos similar. Aparte, en un bol, mezcla 60 gramos de maicena con 250 ml de leche, puede ser fría o caliente. Mezcla bien hasta integrar. Lleva la cazuela de nuevo a fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Añade una cucharadita generosa de esencia de vainilla y mezcla muy bien. A este punto deja que hierva por 30 segundos más y apaga el fuego. Pasa la crema de frutas a un plato ancho, cubre con plástico y déjala enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego guárdala en la nevera. El siguiente paso es añadir 500 ml de nata muy fría y batirla durante 2 minutos. Coloca un temporizador para que veas lo fácil que es obtener una crema extra firme en muy poco tiempo. Cuando la nata esté firme, incorpora la crema de plátanos enfriada y espesa, agregándola poco a poco en varias tandas y sigue batiendo hasta obtener una textura firme, fina y espesa.
Tu crema debería quedar perfecta, deliciosa y sin azúcar añadido, sin huevos y sin mantequilla. Puedes sustituir la fruta por cualquier otra que tengas en casa e incluso combinar diferentes tipos de frutas. Utiliza aproximadamente 800 gramos de fruta triturada para esta cantidad de nata montada al final del proceso. Utilizo las boquillas grandes número 353, 1E y la boquilla 1M de Wilton. En mis tutoriales, como de costumbre, te muestro la firmeza de la crema y cómo se define perfectamente cada boquilla y diseño. Además, hago una prueba de gravedad girando el plato varias veces para demostrar que la crema se mantiene intacta y perfecta. Al final del vídeo te mostraré una idea creativa para utilizar parte de esta crema, creando postres individuales con gominolas y trocitos de bizcocho. Queda bonito, atractivo para los niños y realmente delicioso. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación, se conserva muy bien en la nevera por 5 días. Esta cantidad es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 22 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Yo utilicé esta crema para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Quedaron preciosos y como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Espero que elabores esta crema. Está riquísima, es económica y muy fácil de preparar.
Coloca 250 ml de nata o crema de leche en una cazuela y llévala al punto de hervor. Una vez que comience a burbujear, apaga el fuego. Añade 300 gramos de chocolate blanco. Puedes usar chocolate sucedáneo en un bol y vierte encima la crema caliente. Agrega 2 cucharadas soperas de praliné o crema de avellanas y mezcla bien con un procesador de mano Turmix hasta que la crema quede completamente integrada y suave. Cubre la mezcla y déjala enfriar primero a temperatura ambiente y luego en la nevera. Para obtener la mejor textura, puedes refrigerarla durante toda la noche. Lo mejor de todo es que solo te tomará 5 minutos de preparación y estará lista para disfrutar al día siguiente. Así de firme queda esta crema después de enfriarse. Tal cual es perfecta para rellenar bombones, eclairs, macarons y galletas. También es ideal para rellenar pasteles de plancha, postres individuales y decorar cupcakes. Su textura cremosa y su sabor irresistible harán que cualquier postre sea aún más delicioso. Pruébala y sorprende con su versatilidad. Te hago la demostración de la textura usando la boquilla grande número 1E. Vuelvo a colocar la crema en la jarra, le añado media taza más de crema de leche y la bato durante 1 minuto. Mira cómo cambió la textura, se vuelve aún más firme y aireada. Para mostrarte la diferencia, haré la demostración utilizando las boquillas número 1M de Wilton y la número 1E. Así podrás ver cómo esta crema es perfecta para decorar y dar un acabado profesional a tus postres. Y así de fácil tienes lista esta increíble crema. Su textura suave y firme la hace perfecta para rellenar bombones, macarons, eclairs, galletas y muchos otros postres más. Además, con un simple ajuste puedes hacerla aún más aireada y lista para decorar tartas y cupcakes. Puedes conservarla en la nevera hasta por 5 días o incluso congelarla si quieres prepararla con antelación. Es una receta rápida, sencilla y deliciosa que te ahorrará tiempo en la cocina. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de mi receta. Déjame en los comentarios qué te pareció esta crema y en qué postres la usarías. Muchas gracias y hasta pronto. En este vídeo te enseñaré cómo hacer una deliciosa crema extra firme de fresas en tan solo 5 minutos y sin necesidad de utilizar mantequilla y tampoco azúcar refinado.
Una buena crema es esencial para nuestras elaboraciones dulces caseras y esta crema de fresas es perfecta para rellenar pasteles de plancha, bollería, elaborar helados, incluso para rellenar vasitos individuales o decorar tartas y cupcakes, así como para decorar postres con precisión y elegancia. La crema de fresas no solo es deliciosa, sino también tiene múltiples beneficios para la salud. Las fresas son ricas en vitamina C, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades. Agrega un toque saludable y delicioso a tus postres con esta crema de fresas frescas para tartas y disfruta de sus beneficios para la salud. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas deliciosas. Primer paso, limpia y cortas más o menos 600 gramos de fresas bien limpias y frescas en trozos pequeños. Prepara una cazuela o una sartén. Cuando tengas las fresas cortadas, llevas la cazuela a la estufa, le añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio bajo. Remueve de vez en cuando, opcional le añades 2 cucharadas soperas de miel y la dejas que hierva por 2 minutos. El proceso de hervir las fresas puede disminuir ligeramente su contenido de vitaminas y antioxidantes, pero eso no significa que pierdan todos sus beneficios. De hecho, cocinar las fresas puede hacer que algunos nutrientes sean más fácilmente absorbidos por el cuerpo. Además, el sabor de las fresas cocidas puede ser más intenso y dulce, lo que las hace una excelente opción para agregar a una variedad de platos. Por ejemplo, se pueden usar fresas cocidas en mermeladas, rellenos de tartas, salsas, entre otros. En resumen, aunque hervir las fresas puede reducir ligeramente su contenido de nutrientes, no significa que pierdan todos sus beneficios. Se pueden disfrutar de los beneficios de las fresas tanto crudas como cocidas, así que no dudes en incorporarlas en tus comidas de diferentes maneras. Vas triturando las fresas de esta manera hasta conseguir una especie de pasta líquida de fresas. Retiras la cazuela del fuego y al puré de fresas caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche y una cucharadita de esencia de vainilla. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de fresas a un recipiente. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de fresas ya enfriada e endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada de poco a poco y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Siguiente paso, añade 250 mililitros de nata o crema de leche muy fría y la bates por 3 minutos o hasta conseguir pico suave.
Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar un pastel de plancha o una tarta de 18 centímetros de diámetro con 2 capas generosas de relleno. Si quieres utilizar esta crema también para decorar, te aconsejo elaborar doble cantidad o añadir 250 mililitros más de nata o crema de leche. Como puedes ver, esta crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Espero que disfrutes de esta receta y te animes a probarla en casa. No dudes en dejarme tus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios del vídeo. Hoy te enseño cómo elaborar una crema extra firme ideal para rellenar y decorar tortas, pasteles y cupcakes. Sin mantequilla, lista en solo 5 minutos de trabajo y con un sabor irresistible a Oreo. Esta crema tiene la textura perfecta, súper firme, cremosa y fácil de trabajar. Es perfecta para cualquier tipo de decoración o relleno. Además, no lleva azúcar extra porque los ingredientes están perfectamente equilibrados para un dulzor espectacular. En este vídeo te muestro paso a paso cómo prepararla con consejos y trucos para que siempre te quede perfecta. Esta crema será tu aliada para sorprender en cualquier ocasión. Mira lo firme que queda y cómo se marcan los detalles al usarla. Esta crema es súper deliciosa con un irresistible sabor a Oreo que enamorará a todos. Es una receta sencilla, rápida y con una textura espectacular, ideal para cualquier tipo de postre. Sigue el paso a paso y sorprende a todos con esta crema de Oreo que seguramente se convertirá en tu favorita para decorar y rellenar. Me encantaría que me escribieran desde qué país me están viendo mientras comienzo la receta. Sus comentarios me alegran muchísimo. Lo primero que haremos será triturar un paquete de galletas Oreo, incluyendo el relleno de crema, que son 185 gramos. Si tienes un robot de cocina, este paso será muy rápido y sencillo, ya que obtendrás un triturado fino en pocos segundos. Si no tienes un robot, no te preocupes, también puedes colocar las galletas dentro de una bolsa de plástico y pasar un rodillo por encima hasta que queden bien trituradas. Una vez trituradas, las apartamos y seguimos con los demás ingredientes. Aquí quiero mostrarte los dos tipos principales de nata para batir, ya que en cada país pueden llamarse diferente, como nata, crema para batir o incluso chantilly. Ambas opciones son excelentes, pero en esta receta usaré nata vegetal fría marca Ambiente Puratos porque me encanta la textura extra firme que logra. En un recipiente vertemos 500 mililitros de nata vegetal bien fría. Empezamos batiendo a velocidad media durante unos 30 segundos, lo suficiente para que la nata comience
procede a espesar ligeramente. Luego subimos la velocidad al máximo y continuamos batiendo hasta que obtengamos una textura en punto suave. Este proceso no toma más de 1 o 2 minutos. Mientras dejamos la nata medio montada a un lado, en otro recipiente mezclamos 150 mililitros de leche condensada con 150 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Usa una batidora de mano o unas varillas para integrarlos bien hasta obtener una mezcla suave, sin grumos y con un aspecto homogéneo. Este paso es clave para darle a nuestra crema este toque cremoso y delicioso, además de un equilibrio perfecto en el dulzor. Es importante mencionar que no agregamos azúcar adicional a esta receta porque la nata vegetal ya tiene azúcar incorporado y la leche condensada aporta el dulzor necesario. Con estos ingredientes la crema queda perfectamente equilibrada, ni demasiado dulce ni demasiado pesada. Ahora añadimos la mezcla de leche condensada y queso crema a la nata medio montada. Bate a alta velocidad por 1 o 2 minutos. La nata animal está hecha a base de leche de vaca, tiene un sabor más lácteo y contiene alrededor de 35% de grasa, lo que la hace perfecta para montar y lograr cremas bien firmes. La nata vegetal es más ligera, ya que viene con azúcar incorporado y es más estable. Es ideal para decoraciones firmes y resistentes al calor, especialmente en climas cálidos. Sabrás que está lista cuando forme picos firmes que se mantengan en su lugar al levantar las varillas de la batidora. El siguiente paso es incorporar las galletas trituradas. Bate solo hasta integrar, asegúrate de que quede bien mezclado para que cada porción de crema tenga ese sabor intenso y delicioso a Oreo. Y listo, nuestra crema de Oreo está terminada. Mira qué firme y cremosa queda. Es perfecta para decorar tortas, cupcakes o cualquier postre que desees. Para mostrarte lo bien que funciona en decoraciones, voy a usar, como siempre, las boquillas número 353, 1E y la 1M de Wilton. Estas boquillas son ideales para crear detalles en cupcakes o bordes en tartas. Si te gusta experimentar con decoraciones, estas boquillas te darán resultados increíbles. Yo usé esta crema para rellenar un pastel de 3 pisos y fue un éxito total. Quedó firme, estable y con un sabor delicioso. Si quieres ver cómo hice este pastel paso a paso, aquí te dejo el link al tutorial completo. Estoy segura de que te encantará el resultado tanto como a mí. ¿Viste qué fácil es preparar esta crema de Oreo? Ahora tienes una receta rápida, deliciosa y súper firme para decorar y rellenar cualquier postre. Es tan versátil que se convertirá en tu favorito
favorita en poco tiempo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó esta receta, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis próximas recetas. Déjame un comentario contándome cómo planeas usar esta crema o en qué parte del mundo estás preparando tus postres. Nos vemos el próximo vídeo con más ideas para que brilles en la cocina. Muchas gracias y hasta pronto.